Soy Beatriz González, vivo en Bogotá y tengo la profesión de pintora. Yo creo que el arte mío tiene que ver con la historia, y la historia particular de Colombia. Yo digo alguna frase que no sé quién me inventó, que el arte dice lo que la historia no puede contar. Ahora, yo estoy un poco aterrada de la repercusión que ha tenido mi obra actualmente en Europa, que en una época yo dije que la obra mía no podía circular en Europa, sino acaso como una curiosidad, o sea, como algo raro, pero no más. Pero ahora veo que tiene una gran recepción y que ha tenido muchos artículos y elogios. Según un crítico de arte, dice que es que la noción nueva de la paz, debido a haber logrado la paz con la guerrilla después de 70 años, que eso ha permitido que la gente sienta curiosidad por mi obra. En un principio yo creo que la repercusión más grande está aquí, que la gente aquí entiende lo que yo pinto. Pero debido tal vez a esa circunstancia actual, ahora sí ha tenido por lo menos algo más que artículos curiosos. A mí me parece que actualmente sí ha cambiado el panorama del arte totalmente, porque yo creo que nunca los artistas han tenido tantos apoyos. En las mismas universidades ha cambiado. Puede que yo no esté de acuerdo con los métodos, y que yo no esté de acuerdo porque me enseñan bien la historia del arte, a la manera como yo pienso, pero en cuanto a que busquen darle promoción a los estudiantes, mover el arte, eso es verdaderamente asombroso el cambio de Bogotá. Bogotá lentamente se está convirtiendo en una capital que un artista joven puede aspirar a llegar ahí. Ahora hay un incentivo de parte del gobierno, hay un incentivo de parte de las galerías y hay un incentivo de parte de la universidad. Pero hay una cosa que yo extraño, que sigue siendo el conocimiento del arte, y eso no existe aquí. Es que si mientras uno no sepa profundamente qué es el Renacimiento, mientras uno no sepa profundamente qué es el romanticismo, todas esas escuelas, ¿cómo va una persona a decir yo soy coleccionista de arte? Eso es un imposible. Eso es algo que es inherente al arte, ¿no? El hecho de demostrar que el arte no solamente es para una clase elitista que aprendan y que bueno, yo tengo un Obregón, pero yo tengo un Santa María, pero yo tengo esas cosas como de fantochería alrededor del arte, y eso es una mirada elitista, sino es como el arte transforma las sociedades, como las sociedades, podemos pensar, la sociedad norteamericana se ha transformado, como uno va a París, y cuál es el papel del arte tan extraordinario en la formación, de la formación de los públicos, en la formación de la gente que asiste a museos, cómo se transforman. No es que todos se vayan a volver pintores o que todos se van a volver coleccionistas, sino cómo su pensamiento va a evolucionar, que es lo que logra el arte, ¿no?